Hola a todos, empezamos un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar una figura que, francamente, ha cautivado la imaginación de millones de personas durante milenios. Hablamos, como no, del mismísimo Rey David. A lo largo de esta exploración vamos a repasar su historia verificada, su ascenso absolutamente meteórico, esa caída moral tan devastadora y, por supuesto, su legado perdurable. Todo esto basándonos puramente en las fuentes históricas y arqueológicas. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para empezar, tenemos que ir directos al meollo del asunto y plantearnos la pregunta del millón, la que los eruditos se han hecho durante décadas. ¿Es este famosísimo rey simplemente un mito, una historia religiosa diseñada para inspirarnos? ¿O estamos hablando de un personaje histórico 100% real, verificado por la ciencia y la arqueología? Y esto ilustra de manera brillante la respuesta a esa pregunta. Fijaos, en 1993, el equipo del arqueólogo Abraham Biran hizo un descubrimiento monumental, un auténtico hito en Tel Dan, en el norte de Israel. Encontrarán un fragmento de piedra que data del siglo IX antes de nuestra era. ¿Y qué tenía de especial? Pues que contenía una inscripción aramea súper específica que decía literalmente Casa de David. Como destaca Bible History Daily, esta fue la primera prueba arqueológica sólida que le demostró al mundo moderno que no, el rey David no era ninguna invención literaria, era un monarca de carne y hueso que dejó una huella innegable en la historia. Increíble, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la hoja de ruta para el análisis de hoy. Vamos a trazar todo su arco dramático. Primero, la evidencia del rey histórico. Segundo, su ascenso al poder. Tercero, su caída moral. Cuarto, la tragedia familiar y la rebelión. Quinto, lo que llamamos la anatomía del alma. Y sexto, el pacto davídico. Pasemos directamente al primer punto. Sección 1. Evidencia del rey histórico. Del mito al monarca verificado. Como acabamos de ver con el tema de la estela de Tel Dan, el reinado de David es una realidad histórica totalmente contrastada, que situamos concretamente en el siglo XI antes de nuestra era. Así que, con su existencia ya clara y sobre la mesa, podemos empezar a indagar en los sorprendentes orígenes de este líder. Pasamos a la sección 2. El ascenso al poder, el pastor que se convirtió en rey. Si miramos las fuentes, nos damos cuenta de que sus orígenes no fueron para nada los típicos de la realeza. O sea, la cosa empezó en los campos de Belén, con un chaval que era pastor rubio y, según dicen, bastante guapo. Pero ojo, que no llevaba una vida precisamente cómoda y tranquila. Los textos nos cuentan que forjó un carácter excepcionalmente valiente porque literalmente tenía que defender a su rebaño a base de golpes contra osos y leones salvajes. Casi nada. Pasemos a esto y veamos cómo se va construyendo su historia. Las fuentes relatan hitos que son una locura. Resulta que Dios instruye al profeta Samuel para que unja a este joven pastor, pero no por ser el más alto o el más fuerte, sino por la condición de su corazón. Luego llega ese momento mítico, la derrota de Goliat, el gigante filisteo, usando solo valor, muchísima fe y una simple onda. Este éxito militar fue el trampolín que lo catapultó al trono. Reinó 7 años en Judá y al final logró unificar todo Israel bajo su mando durante 33 años. Eso sí, el camino hacia la corona no fue un camino de rosas, hubo muchísima tensión. El predecesor de David, el rey Saúl, estaba totalmente consumido por los celos, unos celos tan destructivos que persiguió a David sin descanso para acabar con él. Pero aquí vemos un contraste brutal. David demostró una integridad tremenda. Las fuentes insisten en que incluso estando acorralado, David le perdonó la vida a Saúl hasta en 2 ocasiones distintas. Decidió mostrar misericordia y respetar al líder que había sido ungido previamente. Básicamente se negó en rotundo a tomarse la justicia por su mano. Y llegamos a la sección 3. La caída moral. El devastador descenso de un rey. Aquí es donde la historia da un giro radical. Justo cuando nuestro protagonista alcanza la cima absoluta de su éxito militar y político en su flamante capital, Jerusalén, sufre un colapso moral profundo y, francamente, devastador. Ojo, porque esta caída no fue un simple tropezón de un día. Fue una escalada muy metódica, paso a paso, de decisiones terribles. Todo empieza cuando observa a Betsabé. A partir de ahí, cruza la línea roja y comete adulterio con ella. Al enterarse del embarazo de Betsabé, David intenta manipular toda la situación para encubrirlo, trayendo a su marido, Urías elitita, que estaba en el frente de batalla. Pero Urías era un hombre súper leal a sus tropas y se niega a ir a dormir a su casa. Así que David da el paso final, que es escalofriante. Envía a Urías a la zona más peligrosa del combate y da la orden de que lo dejen solo para que lo maten. Una jugada calculadísima. Entonces,
El punto crucial es este momento de tensión narrativa máxima. El profeta Natán se planta ante el rey y lo confronta usando una parábola brillantísima sobre un hombre rico y poderoso que le roba su única ovejita, a la que quería muchísimo, a un hombre pobre. Claro, David escucha esto, se indigna muchísimo por semejante injusticia y exige un castigo inmediato. Y es justo ahí cuando Natán le suelta esta acusación que pone los pelos de punta. Tú eres aquel hombre. ¡Bum! Todo su secreto queda completamente al descubierto. Sección 4. Tragedia familiar y rebelión, el efecto dominó del pecado. A partir de aquí, los documentos son claros. Aunque David mostró un arrepentimiento genuino y fue perdonado a nivel espiritual, las consecuencias en la tierra fueron durísimas. Básicamente, cayó un juicio cuádruple de violencia sobre su casa. Esto desató un efecto dominó brutal que acabaría destruyendo a su propia familia. Toda esta devastación se fue desarrollando en una secuencia súper trágica, tal cual la relatan las fuentes. El hijo de David, Amnón, comete un crimen atroz al abusar de su hermana Tamar. ¿Y qué hace David? Nada. Hay un silencio absoluto, una total falta de acción y de justicia por parte del rey. Ante esto, su otro hijo, Absalón, se llena de un rencor enorme y termina asesinando a Amnón para vengarse. Más tarde, esa misma ambición y la incapacidad de perdonar llevan a Absalón a montar una conspiración a gran escala. Se proclama rey en Hebrón y se levanta en armas contra su mismísimo padre, en lo que acaba siendo una guerra civil de lo más cruenta. Toda esta rebelión culmina en un escenario que parece de película, pero fatal. En pleno fragor de la batalla, resulta que a Absalón se le enreda el pelo en las ramas de un árbol y el general Joab lo ejecuta allí mismo. Los textos históricos capturan perfectamente el grito desgarrador de David al recibir la noticia de la muerte de este hijo, que, recordemos, había intentado usurparle el trono. Es la representación más pura de esa pena tan conflictiva que siente un padre que, a pesar de la tremenda traición militar, seguía sintiendo un amor profundo y absoluto por su hijo perdido. Llegamos a la sección 5. Anatomía del alma. 126 experiencias psicológicas. Después de tantísima guerra, traición y dolor, notamos un contraste enorme. Las fuentes nos animan a cambiar el foco. Dejamos de lado la estrategia militar y nos centramos en ese extraordinario procesamiento emocional y espiritual que quedó documentado en el libro bíblico de los Salmos, una obra que muchos pensadores consideran la verdadera anatomía del alma. Y es que el volumen de esta obra es sencillamente alucinante. Para ponernos en perspectiva, el libro de los Salmos tiene un total de 150 cánticos y poemas. Pues bien, de todos ellos, nada más y nada menos que 73 se atribuyen de forma directa a la pluma y la mente de David. Es una contribución gigantesca a este archivo histórico de adoración. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es la inmensa diversidad de estos textos. Los expertos clasifican la obra de David en varios tipos que, según apuntan algunas fuentes, llegan a cubrir unas 126 experiencias psicológicas del ser humano. O sea, abarcan desde la contrición más absoluta tras su caída moral, como vemos en el famosísimo Salmo 51, hasta esas declaraciones de una paz y una confianza enormes cuando recuerda sus días de pastor, en el Salmo 23. Literalmente cartografían cada rincón del espíritu humano. Pasamos a nuestra última parada, la sección 6. El pacto davídico, una promesa incondicional. Porque, más allá de su reinado terrenal, el legado de David se cimienta a nivel teológico mediante lo que las fuentes denominan el pacto davídico. Hablamos de una promesa profundísima, incondicional e histórica que Dios le comunicó a David a través del profeta Natán. Fijaos bien en el símbolo central de esto, porque la señal de este pacto se ancla visualmente en un concepto muy potente, la casa. Y como detallan las fuentes, esto representa tres cosas distintas. Primero, el establecimiento de una casa dinástica perpetua para David. Segundo, la construcción de la casa literal, física de adoración, que sería el templo de Jerusalén edificado por su hijo. Y en tercer lugar, la casa interior, la que representa el corazón de los propios creyentes. Si nos ponemos técnicos, el pacto garantiza que, a pesar de los grandísimos errores y de los crímenes personales del rey, su linaje real no se iba a interrumpir. Las fuentes nos dicen claramente que es de esta mismísima línea sucesoria de donde surgiría la figura del Mesías, el Rey de Reyes, destinado a establecer un reino eterno. Es una promesa que no está garantizada por la perfección de David, en absoluto, sino por la fidelidad incondicional del pacto en sí mismo. Para cerrar este análisis, os quiero dejar con un pensamiento un poco provocador. Después de repasar todos estos datos, desde las excavaciones arqueológicas hasta los poemas de los Salmos, nos queda clarísima una dualidad enorme. ¿Cómo es posible que una figura histórica, responsable de actos y engaños tan oscuros, siga siendo el estándar de adoración y fe para miles de millones de personas hoy en día? Es un contraste que te vuela la cabeza y que nos subraya lo increíblemente compleja que es la experiencia humana. Ojalá que este recorrido a través de las fuentes originales haya arrojado un poco de luz sobre el tema y os deje con muchísimas ganas de seguir aprendiendo sobre esta etapa tan fascinante de la historia. Hasta la próxima.